viernes, terminando la semana. Espero que hayas estado completamente tranquilo y que en casa también se estén cuidando frente a todo lo que nos está pasando. Pero nosotros tenemos que continuar y seguir nuestras clases. Para el día de mañana, bueno, para el día de hoy nos toca el curso de geometría. Estamos 21 de agosto, viernes 21 de agosto del 2020. Vamos a iniciar entonces nuestras clases y el tema del día de hoy será los cuadriláteros. Cuadriláteros, no confundamos que simplemente va a ser el cuadrado, ¿ya? No tratemos de cerrarnos ese concepto simplemente ahí, sino que los cuadriláteros va a ser un grupo un poquito más amplio cuando hablamos de cuadrilátero, ¿ya? Entonces vamos a llamar a todas las figuras que puedan tener cuatro lados, ¿sí? En los cuales sí, pues no está el cuadrado, está el rectángulo, y por ahí también vamos a encontrar a un trapecio, a un romboide, a un rombo. ¿Ya, chicos? Entonces empecemos con nuestra parte teórica. Empecemos con algunos conceptos y definiendo qué es un cuadrilátero. Entonces nos dice que el cuadrilátero es aquel polígono limitado por cuatro lados y que además forman entre sí cuatro ángulos, ¿sí? Entonces un cuadrilátero tiene cuatro lados y también cuatro ángulos, ¿ya? Entonces entendamos muy bien que cuando hablemos de cuadriláteros vamos a tener una clasificación distinta, ya, y al igual que en los triángulos que ya lo hemos visto la semana pasada. Observemos que existen primero dos clasificaciones de los cuadriláteros convexos y los cuadriláteros no convexos. ¿A qué se refiere con convexo y no convexo? Escúchame bien. Me dice un cuadrilátero convexo es cuando sus ángulos interiores son menores de 180. Cuando los ángulos interiores de un cuadrilátero es menor a 180 grados. ¿A qué se refiere eso? Mira, por aquí yo tengo un cuadrilátero convexo. Quiere decir que cada uno de estos cuatro ángulos van a tener que medir menos de 180 grados. Menos. Pueden medir 60, pueden medir 120, 160, 90, en fin. Pero tiene que ser menos de 180 grados. Y lo vamos a llamar un cuadrilátero convexo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando lo llamamos no convexo? ¿Cuándo lo llamamos no convexo? Cuando uno de sus ángulos interiores, solo uno, ojo chicos, solo uno, ya cuando uno de los ángulos interiores mide más de 180 grados. Pero uno solo, no puede haber dos ni tres, solo va a haber uno que va a medir más de 180 grados. Por ejemplo, va a ser esta figura, que en muchas de las ocasiones va a tener esa similitud en todas las que se pueda presentar. Ya, cuando entonces veamos parecido a un boomerang, ¿no? Ya, entonces cuando veamos esta figura, lo vamos a llamar un cuadrilátero no convexo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Este ángulo mide más de 180 grados. Por eso se forma, ese ángulo como que se interna o se sumerge. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los dos primeros grupos, a los cuadriláteros convexos y no convexos. ¿Ya? Repetimos que los cuadriláteros convexos son aquellos que van a medir sus ángulos interiores menos de 180 grados y los no convexos, uno de sus ángulos va a ser mayor a 180 grados. Ahora veamos algunas de las partes de este cuadrilátero. Muy bien chicos, vamos a ver ahora los elementos de un cuadrilátero. ¿Ya? Los elementos principales de un cuadrilátero. Pero ya sabemos que tiene cuatro lados, pero vamos a ver qué elementos tiene. El primero me dice que tiene vértices. ¿Y quiénes son los vértices? Vamos a señalarlo. Los vértices son la unión de las rectas. Quiere decir que van en la misma esquinita. Esos son los vértices, ¿sí? Ahí donde estoy señalando de color rojo. Esas esquinitas son los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a señalar ya con una flechita, a ver por aquí para que no se sobreponga. Listo, ahí está. Eso van a ser los vértices. Tiene cuatro vértices.
¿Estamos de acuerdo? El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ve? A, B, C y D. Listo. Veamos el lado, los lados. Los lados son las rectas que generan esta figura. Por aquí tenemos el lado AB, este primer lado AB, segundo lado BC, el tercer lado CD y por último el lado AD. ¿Sí? Muy bien, tenemos 4 lados. A, B, B, C, CD y AD. 4 lados. ¿Sí? Los ángulos internos. Los ángulos internos son aquellos que van dentro. Entonces por aquí yo tengo el ángulo interno. Por ejemplo aquí de color azul alfa. Ya, ese es uno de los ángulos internos. Luego por aquí beta. Por aquí y por aquí teta. Son ángulos internos. Porque están dentro del cuadrilátero. Dentro del cuadrilátero. Por eso se le llama ángulos internos. ¿Ya? Y por supuesto también tenemos ángulos externos. Los ángulos externos va a ser los que están afuera. Por aquí tengo la Y, por aquí tengo la Z, por aquí tengo la X y por aquí tengo también a la W. ¿Listo? Y ahí están los ángulos externos porque están fuera. Por lo tanto, nos faltan las diagonales. Las diagonales, ojo, las diagonales van a ser las líneas que van a unir dos vértices, pero que no estén unidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo tengo aquí el vértice A y el vértice B, ¿verdad? Estos dos vértices ya están unidos por esta línea, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Ya están unidos. Pero hay otros vértices que no están unidos. Por ejemplo, te voy a señalar uno. La A con la C. No están unidos, ¿ve? Y con una línea yo los uno. A eso se le llama diagonales. Por dentro también aquí hay otro, ¿ve? La D con la B. Ahí tengo otro diagonal. Porque se está uniendo dos vértices. Nada más. Dos vértices. ¿Encuentro otro? No. Solo tiene dos vértices por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces podemos señalar cada uno de esos elementos. Podemos decir que estos son los lados. Los ángulos interiores podemos señalarlo por aquí, que están adentro. Los ángulos exteriores que están afuera. Listo. Y los diagonales que está la línea de aquí. Listo. Ahí tenemos los vértices, los lados, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y los diagonales. Por ahí hemos visto sus elementos. Vamos a ver ahora una clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros, pero como un grupo de paralelogramos. ¿Por qué paralelogramos? Porque la parte superior e inferior son líneas paralelas. Y también los laterales son líneas paralelas. Por eso llama o genera el nombre de paralelogramo. Entonces, por eso, en el cuadrado, por ejemplo, su lado superior y el lado inferior son paralelos. Nunca se chocan. Ahora, sus lados laterales también son paralelos porque nunca se chocan. ¿Ya? Entonces, veamos el primer gráfico. Me dice un cuadrado. ¿Ya? Un cuadrado tiene 4 lados iguales y sus 4 ángulos también. Es uno de los cuadriláteros dentro del grupo de los paralelogramos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta figura? Que sus 4 lados son iguales. Por eso es cuadrado. Además que sus ángulos miden siempre 90 grados. Siempre miden 90 grados. Sus 4 ángulos miden 90 grados. Cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora veamos el rectángulo, que es muy parecido al cuadrado. Muy parecido en tema de los ángulos. Ya vamos a ver por qué. Primero podemos decir que el rectángulo tiene 2 lados paralelos e iguales y sus 4 ángulos son iguales. A ver, ¿por qué solo 2 lados paralelos? ¿Por qué? Porque vamos a decir el lado superior y el lado inferior son iguales, ¿sí o no? Y también paralelos. Pero los 2 lados laterales son muy distintos al anterior, ¿te das cuenta? Al anterior. ¿Ya? Entonces mira, si tú te das cuenta, este lado inferior con este lado lateral son totalmente distintos, ¿sí o no?
¿ya? Pero este lado inferior tiene su paralelo en la parte superior. Entonces estos dos lados, parte superior y parte inferior, son iguales. ¿Ve? Por eso dice que son dos lados paralelos. ¿Quién más son iguales? Los laterales. Los laterales son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si esto mide, vamos a decir 4 centímetros, esto también, ¿qué va a hacer? Va a medir 4 centímetros. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa si esto mide 2 centímetros? El frente también va a medir 2 centímetros. Esa es una característica del rectángulo. Luego podemos decir que sus ángulos miden 90 grados. Por supuesto, miden 90 grados cada uno de sus ángulos y tiene 4 ángulos. ¿Ya? Muy bien. Eso recién hemos visto dos cuadriláteros paralelogranos. Veamos dos más. Aquí tenemos al rombo y al romboide, que son muy parecidos. Rombo y romboide, no es igual. Rombo tiene 4 lados iguales. ¿Ve? Sus 4 lados son iguales. ¿Qué más? Ahora sus ángulos van a ser igual, pero siempre que se estén mirando. ¿Qué quiere decir eso? Estos ángulos que se miran frente a frente, estos ángulos que se miran frente a frente valen lo mismo. Ahora, en la parte superior y en la parte inferior sucede lo mismo. Esos dos ángulos van a medir lo mismo. Por eso llevan beta, beta y a los laterales llevan alfa, alfa. ¿Ve? Estos dos ángulos van a valer lo mismo. Si esto vale 20, el del frente también valdrá 20. Si esto vale 60, el otro también valdrá 60. Es lo que ocurre en un rombo. Ahora, también el rombo tiene 4 lados iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si esto mide 5, ojo, por aquí también mide 5. Esto de aquí mide 5. Y lo de aquí mide 5. Ahí está. Esa es una característica del rombo. ¿Sí? Vamos con el romboide. El romboide tiene solo dos lados que son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos lados, en la parte superior y en la parte inferior, son iguales. Es muy parecido al rectángulo, ¿no? Solo que esto tiene una inclinación. Entonces, el lado de la base y la parte superior son iguales y los laterales también son completamente iguales, ¿ya? Entonces mire, por aquí si yo digo, por ejemplo, si esto mide 8, este de aquí abajo, ¿cuánto medirá? 8. Si este mide 4, ¿cuánto mide el otro? 4. Esa es su característica, ¿ve? Para que puedas aprender. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos que se miran? Suceden lo mismo que en el rombo. Los ángulos que se miran valen lo mismo, ¿ve? Por eso pongo beta, beta y al otro lado alfa, alfa. Porque valen lo mismo. ¿Ya? Son características que debemos reconocer de estas figuras, ¿ya? Y este es el primer grupo conocido como los paralelogramos. Ahora aquí vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Me dice, indica los elementos de cada gráfico. A ver, ¿qué me pide? Lados. Muy bien. Vamos a empezar por el lado PQ. Eso ya hemos visto, ¿verdad? Es un común ejercicio que tenemos que realizar para ejercitarnos. Luego, ¿qué seguiría? QR, ¿verdad? El lado QR. ¿Y de dónde estoy sacando eso? Mira, por aquí, ¿ah? Estos son los lados, ¿sí o no? ¿Y cómo los nombro? Con sus letras. Empiezo P, Q. Aquí está, ¿ve? El lado PQ. El otro será QR. Por aquí está, QR. Luego sigue RS. ¿Listo? Para que no te pierdas en el ejercicio. Listo. El otro es RS. Y finalmente PS. Ya, PS. Listo. Ahora me pide los vértices. Acuérdate que los vértices son las esquinitas, ¿no? Vamos a llamar por su nombre, por su letra. Ya, por su letra. Entonces el primer vértice será P. El segundo vértice será Q. El tercer vértice será R. El cuarto vértice será S. Sencillo, cuarto vértice S. Me pide los diagonales. Acuérdate que los diagonales son las líneas internas. Ojo, para aclarar, son las líneas internas
que van a unir dos vértices, ¿ya? Por ejemplo, aquí el vértice P no puedo unir con la Q porque ya está unido con esta línea, ¿ve? No puedo unir con la Q. Pero la P con la R, ¿puedo unir la P con la R? Sí, cierto. Entonces agarro una línea y digo, ¿ve? Y ya está, ya lo uní. No llegó tan exacto, pero tú lo vas a hacer con tu reglita, ¿ya? Entonces yo digo aquí, la línea PR es nuestro primer diagonal. Es nuestro primer diagonal. Veamos nuestro segundo diagonal, QS. Entonces aquí QS será nuestro segundo diagonal. Ahí está, nuestra segunda diagonal. Entonces QS, aquí sería QS. Ya está. Ya están cada uno de los elementos de nuestro cuadrilátero. Primero necesitamos reconocer esos elementos para luego también resolver algunos ejercicios. Es importante reconocer, ¿ya? Muy bien. Veamos algunos ejercicios adicionales. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, dice traza las diagonales de los siguientes cuadriláteros. Ahí ya nos está pidiendo los diagonales nada más. Entonces, acuérdate que los diagonales son las líneas internas que puedo unir dos vértices. Por aquí tengo uno y por aquí tengo otro. Ya, tú lo vas a hacer con reglita. Así de sencillo, ¿ve? Y por aquí sería solo esta parte, ¿no? Ya está, listo. Ahí tengo. Ya hemos podido realizar los diagonales. ¿Sí, chicos? Muy bien. En esta pequeña o en esta primera clase lo que hemos hecho es reconocer sus elementos de un cuadrilátero y conocer parte de la clasificación de los cuadriláteros. En la próxima clase empezaremos a resolver los ejercicios. No te olvides repasar y si tienes alguna dificultad simplemente escríbeme o llámame para poder ayudarte. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídate mucho. Nos vemos.